Bienvenidos a acompañarnos al primer Australian Innovation Series sobre el tema de hidrógeno y las oportunidades que puede traer a Colombia. Vamos a dar unos minutos para que la gente se termine de conectar. Entonces, muchas gracias, como les digo, y danos unos minutos, por favor. Gracias. Bueno, ya tenemos alrededor de 60 personas conectadas el día de hoy. Como nuevamente les damos la bienvenida al primer Australian Innovation Series sobre el hidrógeno y las oportunidades para Colombia. Me presento mientras que la gente se termina de conectar. Mi nombre es Alejandra Calderón. Yo soy la directora de Desarrollo de Negocios para la Embajada de Australia y quiero pues aprovechar para darles las gracias a toda la colaboración de nuestros partners en este evento, el World Energy Council, Andesco y Naturgas. Y también pues agradecer por el tiempo a todos los que están participando. Antes de dar inicio al evento, quisiera como darles algunos anuncios importantes para que tengan en cuenta. En este evento contamos con traducción simultánea, el cual se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Y también no se les olvide utilizar también el Q&A para dejar sus preguntas. Eso también se encuentra en la parte inferior. Estas van a ser contestadas si alcanzamos durante el Q&A en esta sesión, pero en caso de que no alcancemos, pues para que sepan que les enviaremos un correo con las respuestas que nos envíen los panelistas. Ya en este momento tenemos alrededor de 70 personas conectadas, entonces podemos comenzar esta serie, esta primer serie. Entonces quiero darle la palabra a nuestra embajadora de Australia en Colombia, Erika Thompson, que les dará como unas palabras de bienvenida. Gracias, Alejandra, y especialmente gracias al señor José Antonio Vargas Lleras, chair del World Energy Council, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, y Andrés Sarmiento, presidente de Naturgas. Y también gracias a todos por venir a nuestro evento esta tarde. Es un honor darles la bienvenida al primer evento centrado en el sector energético como parte de nuestra serie Innovaciones de la Industria Australiana. Hoy tendrán la oportunidad de escuchar a 3 excelentes invitados que hablarán sobre la manera en la que Australia está construyendo su futuro como productor y exportador de hidrógeno. Espero que a través de sus historias puedan identificar las oportunidades para Colombia y cómo podrían aprovecharlas. El gobierno colombiano se está moviendo rápidamente para impulsar a Colombia como productor de energía renovable y para cumplir con el compromiso del presidente Duque de reducir las emisiones en Colombia en un 51% para 2030. El gobierno australiano también se ha fijado un objetivo ambicioso, alcanzar 0 emisiones netas lo antes posible, preferiblemente antes de 2050. Y hemos determinado que la mejor manera de lograrlo es a través de la tecnología. Al igual que Colombia, Australia ha sido un exportador de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, durante muchos años. Y para nosotros, Australia y Colombia, la transición energética no consiste únicamente en identificar nuevos combustibles. La transición energética será un proyecto integral para transformar toda nuestra economía, incluyendo la edificación de exportaciones energéticas que pueden sustituir algún día a nuestros combustibles fósiles. Es una tecnología que nos ayudará a reducir las emisiones, pero al mismo tiempo apoyará a nuestras industrias, creará puestos de trabajo y impulsará el crecimiento económico. En 2019, el gobierno elaboró una hoja de ruta de inversión tecnológica que identifica las tecnologías que Australia necesitará para alcanzar los 0 emisiones netas y impulsar el crecimiento económico. Hemos identificado en este proceso 5 tecnologías prioritarias: el hidrógeno, la captura y almacenamiento de carbono, crear materiales bajos en carbono como el acero y el aluminio, el almacenamiento de energía de larga duración y el carbono del suelo. Cada una de estas tecnologías ya existe. Nos centramos
en alcanzar la paridad de costos con las alternativas existentes de altas emisiones para acelerar la adopción y despliegue. Entre 2017 y 2020, Australia invirtió casi $30,000 millones en energías renovables, desplegándolas 8 veces más rápido que la media mundial. Y durante la próxima década, el gobierno invertirá otros $20,000 millones. Esperamos que la hoja de ruta genere más de 80 mil millones de dólares de nuevas inversiones en tecnología de bajas emisiones para 2030. En ningún ámbito esto está más claro que en el del hidrógeno. En 2018, CSIRO, usted va a tener un excelente, ¿cómo se dice?, speaker de CSIRO hoy, pero CSIRO desarrolló y publicó la hoja de ruta nacional de hidrógeno para Australia. En 2019, el gobierno tomó esa hoja de ruta y publicó una estrategia nacional de hidrógeno. Dejaré que los ponentes hablen de los extraordinarios avances que han realizado nuestros investigadores y líderes de la industria. Hoy escucharán a la Organización Gubernamental de Investigación Científica, CSIRO, a uno de los grupos industriales más importantes en Australia, el National Energy Resources Australia, y a una de las empresas que lideran la creación de un mercado global del hidrógeno, Fortescue Future Industries, parte del Fortescue Metals Group. Desde la publicación de la hoja de ruta y la estrategia, el gobierno ha seguido trabajando para apoyar a la industria, mirando al exterior para crear asociaciones con los principales actores internacionales. Hemos firmado un acuerdo sobre el hidrógeno con Alemania. Nos hemos asociado con Japón y con Singapur para y portuarias. Y ahora sí está desarrollando un acuerdo con el Reino Unido. Aquí en América Latina hemos estado trabajando. Ya puede escuchar más sobre esto con Orlando, que es el jefe de la oficina de CSIRO en Chile. Esta cooperación incluye un convenio de colaboración entre H2 Chile y el Consejo Australiano de Hidrógeno. Colombia cuenta ahora con una nueva ley para promover la inversión en energías renovables y una hoja de ruta del hidrógeno en camino. Estoy muy satisfecha por la cooperación que ya hemos iniciado con el Ministerio de Minas y Energía, la UPME, Ecopetrol y otras empresas aquí en Colombia. Y espero que esto sea solo el principio. La Agencia Australiana de Energías Renovables hoy escuchará la ley. Dice que con las condiciones adecuadas, las exportaciones de hidrógeno podrían tener un valor de 1.7 mil millones de dólares anuales para Australia y crear 2.800 puestos de trabajo en el país para 2030. Pero para lograrlo, necesitamos que la industria y el gobierno trabajen juntos y necesitamos construir un mercado global para el hidrógeno. Y por eso son tan importantes estas asociaciones y nuestra cooperación con países como Colombia. Pero basta con lo que nosotros, el gobierno australiano, hemos hecho para construir este sector. Ahora es el momento de escuchar a nuestros expertos. Alejandro, volvemos con usted. Muchas gracias, embajadora. Como pues acaba de mencionar, la idea de este primer webinar es compartir con ustedes esa experiencia y la importancia del rol del hidrógeno en la transición energética y como estrategia para reducir las emisiones de efecto invernadero en Australia. Teniendo en cuenta que es un tema tan amplio para cubrir en una sola sesión, vamos a continuar con esta serie de webinars en los próximos meses, así que los estaremos enviando invitaciones y esperamos que nos estén acompañando. Sin más preámbulos, le quería dar la palabra a José Antonio Vargas Lleras, es Chair del World Energy Council para Colombia, y seguido de Orlando Jiménez, que es el director ejecutivo de CSIRO Chile.
José Antonio, por favor. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación para acompañarlos esta tarde, para hablar de un tema que venimos promoviendo ya desde hace algún tiempo y que empieza a coger ya camino en nuestro país de la mano de aliados como precisamente el gobierno de Australia y CSIRO en este caso en particular. Quiero saludar entonces muy especialmente a nuestra querida embajadora de Australia en Colombia y a mis colegas de Andesco y Naturgas. Buenas tardes. Bien, este tema del hidrógeno está en el corazón de los trabajos que estamos desarrollando en el Consejo Mundial de Energía, porque hemos encontrado que precisamente esta fuente de energía nos permite acercarnos a los tres elementos que constituyen nuestro trilema de la sostenibilidad promovido por nuestra organización desde hace muchísimos años. Me refiero a los temas de la seguridad energética, a la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Cuando uno observa todos los beneficios, todo lo que puede aportar el hidrógeno al desarrollo de las economías de los distintos países, encontramos que en todos estos aspectos que he mencionado, el hidrógeno se puede convertir realmente en un dinamizador muy importante. Por eso el Consejo Mundial de Energía ha venido desarrollando distintos estudios desde hace varios años y particularmente en este momento pues se encuentra analizando los temas que tienen que ver con la demanda, con los usos, con las cadenas de valor, con distintos impactos geopolíticos, promoviendo todos los debates sobre el hidrógeno verde, sus posibilidades de aportar crecimiento, como señalaba la embajadora, en el ámbito de las exportaciones, de la generación de empleo y de riqueza. En el caso particular de Colombia, pues el tema del hidrógeno, como seguramente vamos a poder comprobarlo una vez que avancemos en esta hoja de ruta, una vez que también de la mano de nuestros colegas avancemos en una estrategia nacional del hidrógeno para el país, podremos descubrir las enormes potencialidades que ya muchos de nosotros nos imaginamos que tiene este recurso en nuestro país, dadas las posibilidades de generación de energía con fuentes renovables no convencionales que tiene nuestro país, particularmente en energías eólicas y energías de origen solar fotovoltaico. Entonces, decirles que el WEC está absolutamente comprometido con esta estrategia y acompañando a los comités en muchísimos de los países miembros de la organización para su desarrollo. Hoy estamos celebrando también la aprobación de una nueva ley en el Congreso de la República, una ley que se ha llamado de la transición energética. Yo realmente no pienso que sea una ley de la transición energética, pero sí una ley que resuelve muchísimos problemas del sector eléctrico colombiano. Y esta ley trae una mención pues bastante general al tema del hidrógeno, pero sí da ya unas señales claras sobre el desarrollo que queremos darle en el país a este tema, otorgándole todos los beneficios que ya la ley 1715 otorgaba a las energías renovables no convencionales y que ahora se extienden al hidrógeno en todos sus desarrollos y que por supuesto pues va a permitir que podamos desarrollar incluso los planes pilotos, desarrollarlos pues sin que tengan que pagar impuestos de renta, sin que tengan que pagar IVA a la importación ni aranceles, donde se puedan depreciar estos equipos aceleradamente. En fin, se están dando toda una serie de beneficios a estas tecnologías que ya hemos visto de qué manera pueden impactar y cómo pueden, digamos, hacer más competitivos estos proyectos en nuestro país. Bien, dicho eso, quisiera referirme muy especialmente a la colaboración con el gobierno de Australia y específicamente a CSIRO, pues para señalar que el país tiene que aprovechar, Colombia tiene que aprovechar enormemente la posibilidad de trabajar con un país que como Australia ya ha recorrido esta ruta, ya ha establecido su estrategia nacional para el hidrógeno, tiene similitudes con nosotros, como el hecho
de haber tenido y tener todavía una industria carbonífera de talla mundial, nosotros claramente en Colombia tenemos que empezar a pensar cómo vamos a sustituir las exportaciones de estos combustibles, de estos recursos fósiles, y una de ellas claramente está en el hidrógeno. Particularmente en el caso de Colombia, dado a su ubicación, a la ubicación de las fuentes o de las posibilidades de generación de energía renovable en la península de La Guajira, donde específicamente están los grandes yacimientos aquí en el Cesar, los grandes yacimientos de carbón. Esta tarde pues nos acompañan aquí personas que pertenecen a CSIRO, que es la Agencia Nacional de Investigación Científica Aplicada de Australia, y quien ha llevado muy de la mano este proceso. Nosotros hemos seguido muy de cerca con ellos también todas estas posibilidades de cooperación, y estamos encantados de que hoy hagan parte del capítulo colombiano del Consejo Mundial de la Energía. De tal manera que esta asociación para el desarrollo de toda esta agenda es una excelente noticia para nuestro país, que vamos a estar compartiendo pues en seminarios como el que nos reúne hoy, y como se anunciaba ahora, seguramente muchos más, porque es un tema en el cual tenemos muchos temas que discutir y avanzar conjuntamente. En el caso particular de Enel, la compañía que yo también presido, cuyos consejos presido en Colombia, nosotros estamos muy involucrados también en el desarrollo de la estrategia de hidrógeno, particularmente en América Latina, en Chile. Venimos desarrollando un proyecto en Magallanes junto con la empresa Porsche, junto con ENAP, también la petrolera chilena, y estamos seguros de que este proyecto de producción de hidrógeno en esta lejanísima región de nuestra querida Latinoamérica va a empezar a mostrarnos ya muchos caminos que vamos a poder reproducir en otras partes del continente y en Europa. Entonces, pues para mí es un gusto poder darles este saludo en este primer espacio a nombre del Consejo Mundial de Energía y también de Enel, y agradecerles muchísimo que nos hayan invitado y reiterarles pues que estamos totalmente comprometidos con el impulso de estas tecnologías en nuestro país, para lo cual pues hemos creado ya nuestra mesa de trabajo al interior de WEC. Tenemos un chat activísimo para compartir toda la información que llegue a nosotros sobre el desarrollo del hidrógeno, y saludamos especialmente esta fuerte relación que estamos construyendo con nuestros colegas australianos, muy fomentados por la Embajada de Australia en Colombia. Bueno, muchísimas gracias y muchos éxitos en esta reunión que comienza. Muchas gracias, José Antonio, por tu intervención. Ahora le doy la palabra a Orlando Jiménez, director ejecutivo de CSIRO Chile. Bien, pues, primero que nada saludarlos a todos y a todas, especialmente a Erika y a José Antonio por los agradables y positivos comentarios al inicio de esta presentación. Preparé algunas láminas, son láminas que tienen, yo diría, desde el aporte que creemos que podemos ayudar un poquito al proceso que está viviendo Colombia, así que las voy a compartir. Por favor, Alejandra me dice si se ven. Ya te vemos. Perfecto. Algunos elementos relevantes y que yo creo que son constitutivos de la experiencia australiana y lo que está ocurriendo en el mundo. Y tiene que ver con cómo desde la ciencia y la estrategia se juntan, ¿no? Y lo digo porque en nuestros países eso no es evidente necesariamente, y porque en el caso del hidrógeno en particular, hay un camino que recorrer en los temas de investigación y desarrollo aplicado, ¿no? Y allí no bastan los esfuerzos individuales, es fundamental trabajar en conjunto. Y una manera
ordenada hacerlo a través de establecer estrategias con una mirada de largo plazo. Y las láminas que les voy a presentar resumen en buena medida lo que Australia ha hecho, pero también lo que Chile ha hecho. Por lo tanto, hay un símil bastante importante y creo que eso es relevante para los efectos de la experiencia australiana. De colombiana. Una mínima introducción respecto de quiénes somos nosotros. CSIRO significa Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization. Es una organización científica de ciencia aplicada en particular, cuyo foco y misión fundamental es resolver problemas de la economía real desde la ciencia. Por lo tanto, tenemos un sello claramente distintivo respecto de las universidades. En este caso nosotros tenemos científicos que trabajan, pero nuestro foco en realidad tiene que ver con desarrollar soluciones de base científica y sacarlas al mercado. Y este triángulo que ustedes ven representa nuestro modelo de colaboración, ¿no? En la parte de arriba está un socio de la industria, que puede ser una compañía minera, una compañía de energía, una OEM, que son aquellas empresas que desarrollan equipos y tecnología. Y nosotros desde nuestra vinculación con el mercado, tempranamente en el proceso de desarrollo de soluciones tecnológicas, trabajamos con compañías, ¿no? Y eso no solo tiene que ver con la necesidad de levantar recursos para lo que hacemos, sino por la necesidad de estar cerca del mercado. Y esto es muy importante porque en todo el mundo, Colombia, Australia, Chile no son la excepción, el dilema de los sistemas de innovación es cuando la investigación aplicada incluso a nivel universitario se distancia del mercado. Y CSIRO en particular en Australia es un catalizador, es un puente, es un conector entre estos mundos. Y nuestro modelo que hemos aprendido y desarrollado a lo largo de los años nos ha indicado que es absolutamente fundamental estar en alianza con las industrias que van a ocupar tecnologías en el mercado. Un segundo sello distintivo que también es relevante para lo que estamos haciendo en Chile, lo que estamos haciendo en Colombia, es que si bien nosotros trabajamos en una gran cantidad de disciplinas de ciencia aplicada y estamos rankeados internacionalmente en muchas de ellas en el top 1 en el mundo, nuestra aspiración no es ser bueno en todo, no podemos ser bueno en todo, porque si uno quiere tener impacto en la ciencia, tiene que especializarse, y la especialización supone generar inversiones muy importantes en infraestructura y en equipos humanos, y por lo tanto uno tiene que tomar decisiones. Y en ese contexto, nosotros necesitamos trabajar con socios de investigación y nuestro modelo es, por definición, colaborativo. Y el tercer sello distintivo es que nosotros no vendemos tecnología, sino que nos asociamos con empresas que venden tecnología. Una cosa es desarrollar tecnología, otra distinta es vender tecnología. Y eso a nosotros como organización nos ha permitido desarrollar tecnologías de impacto global. Por ejemplo, el Wi-Fi es una tecnología que nosotros desarrollamos y lo desarrollamos en el contexto de un proyecto de astronomía, de hecho. Y así hay muchísimas otras tecnologías en el mundo de la energía, por supuesto. Y nosotros en Australia tenemos 9 divisiones y en Chile trabajamos con 5 de ellas. Y somos un equipo pequeño que tiene una base fuerte de ingeniería, con socios locales, trabajamos en colaboración y en coordinación con Australia, y también es el mismo modelo que tenemos nosotros para trabajar en Colombia, en este caso. Ya tenemos alianza con una serie de universidades y empresas que podemos trabajar en conjunto en los desarrollos. Vamos un poco a lo que nos convoca. Si bien nosotros tenemos ese mandato y esa vocación de desarrollar tecnología, cuando uno quiere tener impacto en el mercado es fundamental tener estrategia. Y nosotros hemos hecho un desarrollo, diría, muy interesante, que es que, y creo que somos únicos un poco en el mundo en cierto sentido, que es que desarrollamos estrategias de desarrollo de industrias, pero a diferencia de muchas compañías que están en el mercado que vienen desde el mundo de la estrategia, de desarrollo de negocios, nosotros incorporamos esa variable, pero adicionalmente incorporamos la variable de investigación, desarrollo y desarrollo tecnológico. Y esto es particularmente necesario e importante en sectores o industrias donde la tecnología es un cuello de botella, donde la tecnología no necesariamente resuelve la problemática que hoy día se evidencia. Y eso nos ha permitido, en el contexto de Australia,
jugar un rol importante en traer esta expertise a sentar a un conjunto de actores a tomar decisiones respecto de hacia dónde tiene que empujar Australia en el desarrollo del hidrógeno. Y el primer elemento fundamental es que tiene que haber una clara decisión de hacer un market pool. Es fundamental alinear expectativas de mercado y hacer que los agentes de la economía desde el mercado demanden estas soluciones. Y allí hay dos definiciones estructurantes de esta estrategia. Lo primero es que hay que buscar a nivel del país, en este caso de Colombia o de Chile, dónde se puede desarrollar un mercado doméstico que sea el catalizador que permita generar las capacidades, los efectos de aprendizaje, los efectos demostrativos, el alineamiento con los parámetros de tecnologías que no se han desarrollado en el contexto donde van a ser utilizadas en nuestros países, sino que nosotros somos en general, los países más pobres, somos importadores netos de tecnología. Y por lo tanto, hay que romper la barrera de la incertidumbre vinculada al testeo y al pilotaje de soluciones que pueden funcionar en otros contextos, pero no necesariamente en el nuestro. Entonces, el primer esfuerzo que Colombia tiene que hacer es identificar bolsones o pockets donde se pueda generar aquello, ¿no? Y generar efectos demostrativos sobre el uso de aplicaciones reales y concretas a nivel industrial o semi-industrial. Y el segundo desafío tiene que ver con que el foco de todo el mundo hoy día es básicamente trabajar en bajar la curva de costo del hidrógeno, ¿no? Y allí, de nuevo, el efecto de pilotear soluciones a escala industrial, primero, y segundo, buscar inversiones de alta escala es central porque las economías de escala finalmente son lo que van a permitir que esto se desarrolle internamente. Entonces hay una transición, uno, entre tener un market pool vinculado a la demanda interna. Segundo, alinear el factor tecnológico a partir de los endowments y capacidades que Colombia tenga. Y tercero, generar un mecanismo que a mí me permita pilotear, pero al mismo tiempo asegurar inversiones de escala de forma tal que las economías de escala se materialicen. Para ser más específico, José Antonio mencionaba el proyecto de Chile en Patagonia, la estrategia que Chile tomó precisamente y el proyecto de AME, en este caso que es la empresa que lo ha liderado en alianza con Enel, con la Porsche y con otros, es algo que se está ocupando en Chile porque a diferencia de otros países que son países desarrollados, los gobiernos pueden invertir, pero nunca van a tener la capacidad de invertir como lo hacen aquellos gobiernos de países donde existe política industrial, existe una costumbre y además la ciencia tiene prioridad y además tiene mayores recursos. Nosotros estamos en una situación diferente y por lo tanto tenemos que buscar una alternativa a aquello. ¿Y qué es lo que Chile ha adoptado? Básicamente es asegurar off-takers de la producción de algún combustible, en este caso el hidrógeno verde, por la vía de asegurar la compra en mercados externos a Chile, y esto para efectos del proceso colombiano es absolutamente central, ¿no? Y en este caso es la Porsche decide comprar y asegurar la compra del combustible que se genere en este proyecto que se va a hacer en la Patagonia, y eso viabiliza hacer un piloto, y del piloto yo salto a la escala industrial. Entonces, tener en consecuencia acceso a redes internacionales, y allí el gobierno y la industria pueden ser muy activos en asegurar la cercanía a off-takers, es un poco el camino a dar. Y nosotros como Ausairo en Chile en particular, estamos ejerciendo precisamente un rol como de broker entre identificar tecnologías que hagan un buen match con capacidades que Chile tiene, uno. Dos, vincularnos fuertemente con la industria minera, que vemos que Chile ofrece condiciones naturales para desarrollar la demanda interna por la vía de generar un efecto tractor importante de la industria minera en particular, y esto de la mano de compañías generadoras de energía, de forma tal que en el fondo esto permite generar proyectos concretos que luego puedan salir a buscarse inversiones. Allí un eslabón clave que Australia lo ha hecho bien y que a Chile está haciendo esfuerzo en esa dirección, es que hay que desarrollar cartera de proyectos. ¿A qué me refiero? Que en general uno parte en este viaje con muy buenas ideas, con muy buenos conceptos, pero con pocos proyectos. Y por lo tanto, alguien, y aquí debiera ser el gobierno, que hunda recursos en la prefactibilidad y factibilidad de proyectos, de forma que existe una cartera de inversión
que luego pueda salir a buscar inversiones de escala significativa. Estamos hablando de muchos millones de dólares. Entonces, la preinversión y tener un mecanismo de preinversión para desarrollo de cartera de inversión resulta ser la llave maestra que permita conectar todos estos eslabones que yo estoy señalando. Si uno mira el roadmap de hidrógeno que nosotros desarrollamos en Australia, hay 4 elementos que son distintivos, ¿no? Lo primero es informar las inversiones. Entonces, uno hace investigación y desarrollo, sí, por supuesto, pero mucho de lo que se haga va a tener que ver con integración de tecnologías que ya existen, más que con desarrollo de nuevas tecnologías. Y por lo tanto, informar las inversiones que las compañías hagan a nivel tecnológico y a nivel de proyecto parece ser un elemento sustantivo. Y el roadmap lo que hace fundamentalmente es sacar las barreras de información, las asimetrías de información, las fallas de coordinación, en donde todos los agentes pueden entrar en un efecto entrópico sin necesariamente poder coordinarse sobre una mirada compartida. Segundo elemento, tiene que haber liderazgo, y el liderazgo en particular del gobierno en esto es fundamental. El gobierno tiene que estar sentado liderando este proceso. Lo interesante del proceso australiano y chileno es que esto se transformó en un proyecto unificador, ¿no? Y en el caso chileno es bien notable, porque desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha no hay dos opiniones en este tema. Que es que el país aquí tiene una oportunidad, posiblemente que sea una en un siglo, de poder generar un efecto de escala global, y para eso el liderazgo es fundamental, para eso la continuidad intergobierno es fundamental, la continuidad interimpresa es fundamental. Por lo tanto, la mirada de mediano plazo resulta ser absolutamente central. El tercer elemento tiene que ver con lo que yo ya mencioné de alguna otra manera. Es primero cómo capitalizo sobre tecnologías maduras, en donde yo genero una escala mayor que me permite capitalizar en la economía de escala. Y el cuarto elemento es qué hago yo con aquellos eslabones de la cadena donde no tengo tecnologías maduras. Es cómo desarrollo la siguiente generación de propiedad intelectual que permita finalmente generar una reducción en la curva de costos. Y para eso, en particular, nosotros como organización lanzamos lo que se llama la misión de hidrógeno como una plataforma futura. Entonces estamos invirtiendo $100 millones en el contexto australiano para ir haciendo madurar aquellos desarrollos tecnológicos en la cadena de valor, ¿no? Y en distintos ámbitos, donde por supuesto el tema de los electrolizadores es la gran pregunta que todo el mundo hoy día está haciendo. Alejandra, por favor, dime si estoy pasándome en el tiempo, no quisiera abusar del tiempo de los demás relatores, pero me queda poco ya. Ya, si quieres dime un minuto antes cuando yo tengo que terminar y ahí cierro finalmente para no extenderme. Listo, te doy 2 minutos más. ¿Listo? Ok, ¿Te parece? 4 elementos digamos, importantes para el desarrollo de un roadmap y que para todos los efectos aplica también en el contexto de Australia, de Colombia, perdón. Es que en algún minuto de la cadena tú vas a necesitar lo que se llama infraestructura de soporte, que en el fondo es infraestructura crítica, que pueda generar como un efecto de servicios compartidos, ¿no? Hacia distintas aplicaciones de uso final, ¿no? Pero va a haber un hub de infraestructura intermedio que puede contar con inversión pública, por ejemplo, ¿no? Hace 2 semanas se lanzó la Mission Innovation de hidrógeno, es un esfuerzo internacional que surge del Acuerdo de París, Chile es signatario y miembro de la Mission Innovation de hidrógeno en particular, firmada por 14 países, más la Unión Europea, o sea, son en total del orden de 37, 41 países, ¿no? Están todos los jugadores player importantes, y muy importante está la demanda alineada con la presencia de Australia, Chile. Chile creo que es el único país de América Latina, yo creo que ya hay un mensaje importante para el gobierno de Colombia de ver de qué forma puede adscribirse a esta Mission Innovation, porque el compromiso del Mission Innovation es de aquí al 2030 generar lo que se llaman los valles de hidrógeno. O sea, el compromiso de los países es generar 100 valles de hidrógeno a nivel global, que precisamente viene a abocarse a resolver este problema de infraestructura crítica vinculado al desarrollo de clústeres de producción o cadenas de valor de producción, que son al final inversiones estratégicas. El segundo elemento, policy framework, un marco de política claro que ordene a los agentes respecto del market pool por un lado,
y que dé señales de inversión en consecuencia respecto de los distintos eslabones que el desarrollo del hidrógeno va a requerir. El tercer elemento es que no basta solo con ocupar o probar tecnologías a nivel de usuario final, ¿no? Sino que también tiene que haber un efecto de cadena, ¿no? Y de hecho hay un proyecto muy interesante que Australia con Japón hicieron, que en este caso el piloto es exportar hidrógeno, desde la producción hasta el usuario final. ¿Y qué significa eso para la cadena logística? Aseguramiento de calidad, aseguramiento de estándares, costos, ¿no? Entonces, cuál es el objetivo finalmente de fondo? Es que tiene que haber una especie de aprendizaje a lo largo de la cadena, el supply chain, donde se puedan automatizarse estos procesos de forma tal que la curva de costos, de nuevo, se reduzca. Y el último tema, que me parece que también es importante, tiene que haber lo que yo ya lo vinculé con la parte de infraestructura crítica, pero es lo que yo decía de estos valles de hidrógeno. Chile tomó la decisión de hacer 2 hubs o 2 valles de hidrógeno, uno en la zona minera, arriba en el norte, cerca de Antofagasta, y otro en la Patagonia. Esa reflexión tiene que hacer la Colombia, desde el punto de vista de los endowments de potencial de generación de energía, por una parte, con consumo interno, con potencial logístico de exportación. Esas son las 3 preguntas que hay que resolver para poder identificar 1 o 2 espacios que permitan en el fondo generar un efecto tractor del sector público y privado en el desarrollo de proyectos piloto en una primera etapa y luego de exportación. Así, las lecciones para Colombia, creo yo, de este proceso es que lo primero es que hay que generar una mirada consensual, y es una buena señal que en Colombia se esté trabajando en el desarrollo de un roadmap, pero este roadmap puede ser letra muerta si es que no va acompañado de un liderazgo claro y nítido respecto de su implementación, y ese es un proceso de mediano plazo. Lo segundo es que tiene que haber política industrial, porque aquí básicamente hay fallas de mercado, ¿ah? O sea, nosotros tenemos que desarrollar, pasar de producir solo un combustible a un commodity. Entonces aquí hay fallas de coordinación, hay asimetrías de información, hay falta de desarrollo tecnológico. Y aquí tiene que haber una mirada hacia dónde, en el fondo, el gobierno, desde sus capacidades, puede acompañar procesos de inversión en la industria, ¿no? Desde un punto de vista de qué es lo que uno ve, y precisamente el rol que el gobierno colombiano puede jugar, es que hay 3 ámbitos que son absolutamente fundamentales. Lo primero es que el tránsito de producción de combustible a transformarlo en un commodity supone, primero que nada, hacer armonización regulatoria y desarrollo de estándares. Existe un mito respecto al hidrógeno que es altamente inflamable, cosa que lo es, pero no distinto de otros combustibles que nosotros usamos todos los días y que tienen exactamente el mismo riesgo o mayor que el hidrógeno. Sin embargo, existe un mito internacional de que el hidrógeno es altamente inflamable y genera una serie de riesgos, etc. Entonces, el poner de acuerdo a los países respecto de esta regulación y de los estándares que se van a aplicar y la necesidad de formar a los equipos técnicos para implementarlo es fundamental. Segundo, el efecto demostrativo, que ya lo abordamos, que no lo voy a explicar nuevamente. Y lo mismo, también ya lo dije, inversiones demostrativas pero a escala industrial. Ojalá en la lógica de asegurar off-takers que permitan en el fondo hacer el piloto, pero al mismo tiempo escalarlo a lo largo de 2 o 3 años una vez que este piloto esté funcionando. Formación de capital humano es absolutamente clave. Y creo yo, por la escala de inversiones que se tienen que hacer, países como los nuestros tenemos que salir a buscar inversiones. Y explícitamente ya varios países europeos, Alemania a la punta, pero también Japón, también Corea, saben que no tienen capacidades de producción interna y tienen compromiso de reducción de emisiones y se dan cuenta que el hidrógeno puede ser una vía, y hay empresas y gobiernos de esos países disponibles a invertir fuera de esos mercados, precisamente por estas metas. Y con esa nota yo cierro. Es una nota de optimismo, es una nota en donde todos tenemos espacio. Por supuesto Colombia, y yo creo que el desafío de Colombia es definir cuál es la vocación y hacia dónde va el esfuerzo país en este tema. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Orlando, y también gracias a José Antonio por su intervención. Ahora, pues, para seguir con este evento, quiero darle la palabra a Camilo Sánchez, que es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, seguido de Lid Kennedy, gerente de desarrollo del Clúster Nacional de la Organización
Organización Industrial y Recursos Naturales de Australia. Tengan en cuenta, por favor, que abajo en la parte inferior tienen la opción de cambiar la traducción en caso de que la requieran. Camilo. Alejandra, muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial para todos los participantes en este evento, especialmente a nuestra embajadora Erika Thompson, que hace parte muy especial de este encuentro en el que nos encontramos. Igualmente, saludar al presidente del Consejo Mundial, a José Antonio Vargas, y a nuestro compañero de Naturgas, Andrés Sarmiento, que también hace parte importante de este evento. Yo quiero no repetir, yo tenía mucho lo que ya ha dicho la embajadora, lo que ha dicho igualmente José Antonio, no repetir sobre esos temas. Creo de pronto que es importante que clarifiquemos que para Colombia parecía casi una quimera hablar de hidrógeno, y creo que hemos logrado algo muy importante, como se decía por parte de mi antecesor, lograr que el gobierno nacional lidere este proceso. La buena noticia es que en el día de ayer se logró sacar avante una ley, la ley 365, que le da las primeras visos de posibilidad para que esto se convierta en una realidad. Aquí, ¿qué se hizo importante? Importantísimo poner en igual de condiciones a todos los diferentes sectores. Teníamos ya claramente estipulado que la energía eólica, solar, tenía unos incentivos tributarios, unos beneficios que se estaban dando por parte del gobierno nacional, y en este momento se le están dando una mejor oportunidad para que se pueda competir de igual a igual en este tema. Entendemos que es fundamental crear una zona en Colombia para que sea el plan piloto que podemos abanderar. Lo decía muy bien también José Antonio, tenemos claramente el Cesar y la Guajira como ese potencial fundamental para llevar a cabo ese proceso. Y más aún, cuando hemos logrado desde Colombia tener una de las matrices más limpias del mundo, es la sexta matriz más limpia del mundo, porque está basada fundamentalmente en la parte hídrica. Pero con este proceso que se va a desarrollar, pues pensamos que podemos avanzar mucho más en este aspecto. Y en esto quiero darles unas cifras. Desde hace 26 años, cuando se creó la ley 142 y 143, se logró unos beneficios para poder trabajar en la parte de servicios públicos. Hoy, con esta ley que se tiene y que se da desde el día de ayer y que está próxima a ser firmada por el presidente de la República, pues se logran unos incentivos, pero tenemos que también clarificar que hay también unos reveses. Tenemos el AMI, que es muy importante para todos estos procesos. Ahí todavía no se hace el cierre financiero y necesitamos lograr que esto se dé para tener esos medidores inteligentes también sirviéndole a la comunidad para integrar todos los servicios públicos. En este tema también tengo que decirles que tenemos unas cifras que nos parecen interesantes de repetir. En este momento tenemos disponibles para su producción más de 6.700 millones de toneladas de carbón, 632 gigapies cúbicos de reservas probables de gas natural y un potencial de energías renovables no convencionales de 25 gigavatios. Esto nos da un potencial muy grande para poder verdaderamente tener aquí un mercado que sea realmente importante. Como decíamos, Colombia tiene una ubicación geográfica muy particular que ayuda a que podamos tener economías de escala y podamos trabajar con empresas que ya conocen nuestro país y que ya están incentivadas en temas como la parte eólica y solar. Tenemos que traer inversiones de esos países que estábamos hablando, de Alemania, de Francia, de otros países que no pueden generarlo directamente en su país, pero que sí pueden potencializar lo que se puede hacer en Chile, lo que se puede hacer en Colombia o lo que se puede hacer en Brasil. Así que nosotros estaremos ayudando en ese proceso, y desde Andesco, que tiene la ventaja de tener todos los servicios públicos aglutinados, estaremos haciendo el gran cónclave en Cartagena del 12 al 16 de octubre, donde estará el presidente de la República liderando el proceso con el ministro de Minas y Energía, y ahí uno de los temas que vamos a poner en el libreto va a ser todo lo que tiene que ver con el hidrógeno. Creo que este es un punto que se va a convertir en parte de la reactivación económica del país, donde vamos a generar empleo, como ustedes lo están diciendo. Claro que no es un empleo masivo, pero sí es un empleo importante y sostenible, que es lo que le interesa a la economía colombiana. De la misma manera, tenemos un informe que también quiero resaltar en el día de hoy, el de la Agencia Internacional de Energía.
donde nos dicen que en el 2020 tenemos que se aumente del 10% al 70% la disminución del bajo de carbono. Eso es muy importante porque es un objetivo que se tiene y tenemos unas 10 años, o más de 9 años para hacer este proceso y sabemos la importancia de tener una política verdaderamente liderada por el Ministerio de Minas y consolidada con las políticas que hemos hablado anteriormente. Esperamos de verdad tener y trabajar en este proceso porque el cambio climático es una necesidad tenerlo que afrontar y Colombia en este momento pasó de ser simplemente soñador a ser parte de este desarrollo. Así que muchas gracias a ustedes por habernos invitado a este proceso. Cuenten con Andesco, que realmente está totalmente ubicado en lo que tiene que hablarse con la parte de hidrógeno, con las nuevas recursos que tienen que ver con energías renovables y que no sean contaminantes. Y lo más interesante, que estamos prestos a que tengamos en cuenta todo lo que se ha hecho en el mundo para que nosotros no improvisemos y no tengamos que inventarnos la rueda. Aquí lo que tenemos que hacer reuniones como esta para traer los expertos que ya han dado resultados en el mundo y aprobar eso en estas relaciones que tenemos para beneficio de mantener nuestra matriz limpia como la tenemos y mejorar el desarrollo económico y social del país. Así que muchas gracias y verdaderamente muy complacidos de participar y que estemos en octubre con la embajadora en Cartagena y con todas las empresas que están en este momento participando y por eso me siento muy contento de que el que siga, NERA, que es una de esas oportunidades de una actividad que realmente ha dado resultados, que nos venga a brindar sus conocimientos y que de esta manera podamos seguir expandiendo este hidrógeno en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Liz, now the floor is yours. Thank you very much, Ambassador and Alejandra, for organising this event. I've just got some slides that I will bring up too to hopefully make life easier for everyone. So while I'm bringing these up, a quick introduction on NERA. So I'm the National Cluster Development Manager and been working since February 1 on these hydrogen clusters. And before that, I was actually a colleague of Alejandra's at Austrade. So this topic of collaboration between two countries is very near and dear to my heart and is really the only way an international hydrogen industry will grow. And I guess from my point of view, just three things today is really an overview of NERA, our organisation, the role we're also playing in developing collaboration within Australian hydrogen value chain, and then examples of what we're doing, and then touch on where are some of the maybe opportunities between Australia and Colombia. So just quickly, NERA is an independent, non-for-profit organisation. We're government funded and our role is to connect companies across the Australian energy resources value chain together. So really looking at project developers, SMEs, technology companies, academia, and trying to develop a more sustainable industry. But from our point of view, we want to be the leading source of technology, knowledge, and solutions for that sector. So in this point of hydrogen, our role is looking at how Australia can export more than just molecules. So often Australia is looked at how you can create big export projects. I'm sure FMG will talk about some of those projects later today, but really ours is around the supply chain. So just to recap and why we are talking about hydrogen, it's been discussed already this afternoon in Colombian time of why. And it really is around that clean energy transition, decarbonising the economy. And I guess for Australia's point of view, we have some competitive advantages that really allow us to be well positioned to play a really key role in the Asia Pacific. And a lot of this hinges on some of the work that Australia has been doing in LNG, mining, and other export industries that have created existing infrastructure, existing skill sets,
companies have invested in Australia. So hearing before around Germany and some other European countries and some of the companies that are playing in this space. Most of them already exist in Australia. So now it's a diversification opportunity for some of those companies to look at new opportunities in Australia to invest and to create economic benefits for themselves. So the ambassador was touching on the low emissions technology statement earlier. And one of those key targets was H2 under 2. And so what does that actually mean? So in Australia, that's looking at how Australia can produce clean hydrogen at $2, and that's $2 Australian. So that's really not the transport and the utilisation cost, but really just that production. If we can get that production price down to $2, Australian clean hydrogen then becomes competitive with other technology cases. So can it displace diesel in remote power? Can it displace natural gas into industrial processes? So that's really where we're aiming for. A big driver of that will be, to get to scale, will be cost reduction. And a lot of people look at green hydrogen or clean hydrogen and see electrolyzers as really the main cost driver or the most expensive part of that production and how you can drive those costs. But there are also other options along that journey, and it's not just in the production side, but also along the value chain. So in the utilization, bringing technologies in, and that drives the cost further back down. So one of the big ways is driving costs down the supply chain. And we're looking at that in Australia, and NIRA, as part of the National Hydrogen Strategy, had an action looking at clustering. Now, clustering is a common business model in Europe, and it really looks at how you can bring like-minded companies together in a coordinated geographic area and look at solving problems in a specific industry. And so when you do this clustering, it will increase productivity because you're bringing academia, technology companies, local governments, project operators, logistics. You're bringing them all together in a really safe environment to have discussions around how to improve, how to bring new products to market. So NIRA is looking to progress Australian regional clusters. Now, I won't go through this time frame in great detail, but really from what we need to discuss today is really around from 1st of Feb, we launched 13 regional clusters, and since then we've brought on 2 more. So this is really where I want to talk about today. 15 technology clusters around Australia, over 300 organisations participating, but really the key themes and focus areas is really the interesting insights for this audience. So 15 different regions around Australia are looking at building their own ecosystems, leveraging their own skill sets, their own natural advantages and existing infrastructure, plus companies already operating in their regions. So as you can see, supply chain activation, technology development, building a social license to operate, understanding the skills and education requirements. These are things that our clusters are looking at. And what they're doing is collaborating amongst themselves individually in the region, but then also cross-collaborating between the different clusters, between the 15. And this is where the really exciting opportunities are. You'll see down below there's applications also, so around transport, manufacturing, and also the agricultural applications. So here's a map. Everyone loves a great map. So here are where our 15 regional clusters are. And you'll also see the little black dots around Australia too. Now, these are where there are potential hydrogen hubs. The Australian government has launched a program to invest to develop export hydrogen hubs. But there is a great report from Arup, a global engineering firm that has really assessed all the different hub opportunities in Australia. And as you can see, these black dots are predominantly where there's export opportunities. So where the NIRA clusters are really where the action will be coming forward. And just to highlight that the clusters aren't just around a town, but they cover regions. So you look at Karratha, again,
Nicola will touch on some of the FMG work that's going on up there. Northern Territory are really trying to you know, leverage their natural advantage. And I go all the way down to Bell Bay in Tasmania. You know, they can create hydrogen from 100% hydro and wind assets today and export. So there's some fantastic opportunities. And in each one of those regional clusters, they are looking at the ecosystem and how you can bring people together to create innovative solutions along the value chain. So I'm conscious I've got 2 more minutes, and I just really want to touch on some of the examples of what we are doing. So as I said, this program was only kicked off on the 1st of February this year, and we're really helping each of those individual 15 clusters grow in their regions, but also how we can help them collaborate amongst themselves. So for example, the Karratha and Newcastle, they're fantastic existing export energy resource export markets. So how do you actually help each other transition to clean hydrogen and take advantage of that? So just getting regions to talk to one another is really important around creating efficiencies in Australia. The one that's probably important to this group too is we are looking at international relationships to capture global opportunities. So, you know, there is a lot of focus on Europe, Japan, Korea, Singapore, which are our traditional energy export markets and technology partners, but really open to understanding where there are opportunities to partner and collaborate with Colombia and other emerging hydrogen markets. Now, just want to highlight this example of what our clusters are collaborating on. Each of the 15 wanted to map their regional capability, their regional ecosystems. So instead of building 15 different models, we're mapping the whole Australian hydrogen ecosystem on one platform. So we are currently doing this, and hopefully in mid-July, we'll actually have a public database for everyone around the world to share and to look at. So maybe Ambassador Thompson and Alejandro will be able to share that with the group in the coming months when we do launch, so you can understand what the capabilities are across Australia. Now, one thing I do want to leave the audience with is this website. HyResource is a fantastic source of information. It maps out every Australian publicly announced hydrogen project. So everything from small individual projects through to your large mega projects that are looking at exporting. So it is a great one-stop shop. There's also fantastic information around there in state and territory government policies, programs. So it's a great resource, not only for industry, but other international governments that are looking to benchmark themselves and learn from others who have gone down that journey. And as everyone has said, the time is now to start developing their own hydrogen industries, their own hydrogen individual company strategies, and to understand where they fit in the global market. So the time is now. Always happy to have a conversation with companies that are looking to collaborate, understand gaps, opportunities. So please, whether it be through Alejandro at Austrade or directly through NERA, please get in touch. Because the opportunities are now, and there are lots of great things that are happening in Australia, and where there are opportunities to learn and collaborate with Colombia. So just on that one, thank you very much. I look forward to continuing this conversation. Muchas gracias, Lid, por tu intervención. Y ahora, por último, y sin ser lógicamente más importante, vamos con Andrés Sarmiento, que es el presidente de Naturgas, seguido por Cristín Nicolau, que es la gerente general de metales para Fortescue Metals Group. Bienvenido. Alejandro, muchas gracias, y quisiera empezar por darle un agradecimiento a la embajadora Erika Thompson. Un saludo a mis colegas Camilo Sánchez y José Antonio Vargas Lleras. Y con el ánimo de no repetirme en las cosas que se han dicho previamente,
yo quisiera hacer 3 reflexiones alrededor del hidrógeno y de las oportunidades que vemos desde este sector en el hidrógeno, y quisiera empezar un poco por la conclusión que hacía Orlando Jiménez de CSIRO en su conclusión, digamos, que decía: todos tenemos espacio en el mundo del hidrógeno, digamos. Y yo ahí creo que empiezo por esto, es porque cuando hablamos del hidrógeno tendemos a ponerle apellidos de colores, y la realidad es que la prioridad global de la transición energética debe preocuparse por el hidrógeno limpio, el hidrógeno sin emisiones. Y creemos que vemos en Australia una gran oportunidad de aprendizaje, porque sentimos que Australia lo está haciendo de esa manera, está mirando que hay oportunidades en hidrógeno verde, en hidrógeno azul, y lo está desarrollando, y por eso resaltamos la importancia de este espacio que tenemos hoy. Ahora las 3 reflexiones muy rápidamente. La primera es: ¿qué está pasando con el hidrógeno en el mundo y por qué es importante? Hoy estamos viendo pues unas iniciativas muy grandes de lo que está haciendo Australia, pero me gustaría resaltar algunos temas. El hidrógeno es un gas combustible que va a poder apalancarse de ser un gas de lo que ya existe, que ha fortalecido la industria del gas natural, pero también del biogás, el biometano, que ha venido creciendo en el mundo. Y yo creo que la oportunidad que vemos de poder construir sobre lo construido es muy grande, y eso es lo que está haciendo el mundo. Si vemos lo que ha hecho en el plan post pandemia de Alemania, que se anuncia estas grandes inversiones de 9.000 millones de dólares para el desarrollo del hidrógeno, pues claramente ellos están pensando en cómo podemos seguir fortaleciendo la industria del gas a partir del hidrógeno en Alemania, lo primero. La Unión Europea también hace un anuncio de pasar del 2% al 14% del hidrógeno, de participación del hidrógeno en su matriz energética. Y para hablar de otras latitudes, pues lo que estamos viendo en Australia, por supuesto, para mirar Oceanía, pero Estados Unidos, California recientemente también anuncia que hace una inversión, una copropiedad en probablemente la que será la planta más grande de hidrógeno que se esté ya proyectando e invirtiendo hasta el momento. Entonces, vemos que en el mundo se está no solo viendo el hidrógeno desarrollando unos marcos normativos, pero también ya hay oportunidades de inversión que los diferentes países han decidido en invertir para desarrollar esta industria. Ese es el primer un poco importancia del hidrógeno y lo que está pasando en el mundo. Lo segundo que me gustaría resaltar es Colombia, porque creo que Colombia no se queda atrás, y ahí estamos haciendo 2 cosas principales. La primera, Colombia ya está trabajando en una hoja de ruta, y creo que vamos a tener los ejemplos de lo que ha hecho Australia, los ejemplos de lo que ha hecho Chile, y nuevamente construir, pero ya personalizado, con las riquezas y fortalezas que tenemos en Colombia. Y yo creo que la riqueza en términos de recursos naturales que tiene en Colombia nos hace tener que ver la oportunidad que tiene el desarrollo del hidrógeno a partir del uso de recursos como el gas natural, y evidentemente también mirando las oportunidades en carbón. En esta misma línea de lo que está pasando en Colombia, el Plan Energético Nacional, que de alguna manera es la fotografía en el tiempo de lo que esperamos y proyectamos que va a ser el sector energético en el país en el 2050, ya está incorporando en sus 2 escenarios más agresivos de transición energética, que el hidrógeno tiene que entrar como un energético principal dentro de la matriz energética de Colombia. Y eso ya nos pone a que la necesidad del desarrollo del marco normativo pues es urgente. Y ahí la importancia de que este tipo de oportunidades de aprender de lo que está pasando en otros países y de compartir conocimiento pues se vuelvan muy relevantes para el desarrollo que estamos tratando de hacer acá nacionalmente. Y el tercer punto es unir la importancia del hidrógeno y lo que está pasando en el mundo, la manera como Colombia está viendo la oportunidad con lo que es la industria del sector de gas hoy en día en Colombia. Y es que si miramos las redes de gas en Colombia, ya ocupan alrededor de 7.200 kilómetros. Y 7.200 kilómetros que nos van a permitir que a medida que desarrollemos y nos volvamos más competitivos y accedamos a las tecnologías de hidrógeno, vamos a poder usar esta infraestructura para hacer mezclas con gas natural. Y yo creo que en ese sentido,
urge una señal, así como pudimos incorporar biocombustibles en la matriz energética. Yo creo que en el tiempo vamos a poder ver señales de política pública para incorporar hidrógeno dentro de las mezclas con gas natural, y ahí seguramente eventualmente empezaremos a ver señales cada vez más fuertes en ese sentido, y nos van a permitir que el desarrollo que ha hecho esta industria del gas en Colombia pues pueda ser favorecido por la incorporación del desarrollo del hidrógeno dentro de la matriz en Colombia. Y lo que vemos es que esto nos va a dar al final oportunidades para que desarrollemos más rápidamente la industria del hidrógeno. Y por último, porque lo que estamos viendo como industria ya desde el sector de gas natural es que necesitamos montarnos en desarrollar el hidrógeno lo más pronto posible. Lee terminaba su intervención también diciendo, el tiempo es ahora. Y nosotros como sector consideramos que el tiempo para poder incorporar dentro de la matriz y tener los desarrollos necesarios para fortalecer el hidrógeno en Colombia es ahora. Y desde esta perspectiva me parece muy interesante tener la oportunidad de introducir a Christine Nicolau, que nos va a hablar un poco de Fortescue Metals, que ya está incorporando dentro de su core de compañía el desarrollo de proyectos de hidrógeno, y ojalá nos pueda hablar no solo de los proyectos de hidrógeno verde que están mirando, pero también de cómo están viendo dentro de su matriz, Christine, el hidrógeno azul. Entonces, le doy la bienvenida y le agradezco nuevamente a la embajadora y a Alejandra por esta invitación. Muchas gracias, Andrés. Christine, the floor is yours now. Thank you, Andreas. Thank you, Alejandra. I'm just going to pull up a presentation that I have. Hopefully you can all see that. First of all, thank you for the invitation, and it's a pleasure to provide an update on what Fortescue is currently doing in the renewable energy area at this time. As most of you probably know, in June, Fortescue announced an industry-leading target to achieve a net zero operational emissions by 2040. That was soon followed by an additional announcement to say that we've set a new target to achieve carbon neutrality by 2030, which is 10 years earlier than its previous aim. And as Andreas said, you know, the time is now, and Fortescue believes that we're now at a critical point regarding climate change, and Fortescue needs to lead by example. So I'm just having trouble with my screen. Here we go. Can you all see that, hopefully? Fortescue, I mean, we're a 15, 16-year-old company. We started by stretch targets many years ago, and we've continued to grow in that space. We're a global leader in the iron ore industry, recognised for its culture, innovation and industry-leading development of our world-class infrastructure with our mining assets, which are located in the north of Western Australia, called the Pilbara region. We're the fourth largest iron ore exporter, which exports approximately 178 million tonnes of ore per annum. The company recognises the urgency of addressing global climate change, and we're looking for opportunities to reduce our carbon footprint and cost base within our own operations. Our strong focus is on green energy, and our carbon neutrality targets will sit alongside our continuing commitment to our iron ore business. And we will continue to focus our discipline of paying between the 50% and 80% of full year after-tax profit to our shareholders. So, you know, iron ore is still our core business, and we'll just be working in tandem with FFI. And FFI, Fortescue Future Industries, is a wholly owned subsidiary of Fortescue. FFI will be the key enabler of our 2030 target through the development of green electricity, green hydrogen and green ammonia projects in Australia. And what I didn't mention at the beginning, I just wanted to say that FFI's project manager of Latin America, Regina Ranieri, she's also on the webinar today, and she's our technical expert. So she'll be able to answer any of those technical questions you may have. Fortescue's path to decarbonisation includes FFI's work in creating energy infrastructure
to increase the use of renewables within the iron ore business. As I mentioned before, Fortescue has a target of achieving carbon neutrality by 2030. Energy transition is now at a critical point, I think, as we all know, and Fortescue aims to lead by that example by reducing the emissions generated by our own operations, being a large mining company. If we are to achieve the goals of the Paris Agreement, the broader energy transition needs to happen far more rapidly than 2050. It's critical for energy transition to be achieved by 2030, and Fortescue is committed to contributing to global efforts to combat that change. And to advance that objective, we have entered into agreements to further access clean energy opportunities, both in Australia and overseas. And many of you have probably heard that our chairman and his 2 teams have been traveling the world in the last 12 months looking for those opportunities. The work with FFI is the driver in achieving the decarbonisation pathway. This is as well as the stationary power projects Fortescue currently have in the Pilbara predominantly and in some other areas of Australia. Our key elements of emissions reduction strategy include investment in large-scale renewables, investigating the use of green hydrogen, as we've heard earlier today, as a fuel source, collaboration with mobile fleet OEMs, original equipment manufacturers, and that's to accelerate innovation and the integration of carbon pricing into project evaluation and investment decision-making processes. So, it's a huge target that we're seeking to travel down that road. And Fortescue will establish that the major steel, truck, train, and shipping and mobile plant industries, which we have quite a few mobile plants within our operations, that they can be operated with renewable energy, environmental friendly energy. And we have that advantage. Fortescue currently has a large scale global industrial platform in research and development where we can trial the green energy technology on the green hydrogen and battery electric solutions. Ambitious industry leading target by 2030. As I said, it is an ambitious target and it's one that we're on track to reach. We have technical demonstrations underway, that's in regards to our trains, our locomotives, the haul trucks, our drill rigs. Our overall plan is to convert all diesel powered assets into renewable energies, preferably hydrogen. We're currently trialling 10 hydrogen fuel cell buses up on our camps, which will contribute to the technical conversion of the entire mobile fleet, as I said, from diesel to green hydrogen, and our target is 2030. The hydrogen fuel cell buses, they'll be powered by Australia's largest green electrolyser, and that'll be the first project of its kind within the mining industry. So, considering all of those, our current projects currently include, we've partnered with William Advanced Engineering in order to develop a zero emissions battery electric haul trucks. They're currently automated trucks, and we've got over 100 of those haul pack trucks. So we're looking to convert all of those to renewable as well. We're testing a concept for hydrogen fuel cells within our drill rigs, trialling technology for locomotives to run on green ammonia rather than diesel. The trajectory that Fortescue is currently on is, we're looking to utilise over 1 billion tonnes of diesel, and that's just not something that we are looking to continue on. So the conversion to green energy is vitally important to Fortescue. We're also looking at designing ships that can be powered by green ammonia, obviously not ourselves, but we are working with suppliers and partners in the shipping industry. And the goal in that aspect is to create an emissions-free shipping industry. We do have a number of ships and some tugs, so that's also a high priority for us as well. And we're also undertaking laboratory trials to convert iron ore to green iron. And all these trials, all these things I've just actually mentioned, the trials will be up and running by 30 June 2021 this year.
A majority of them already are in the process. So it's going to be a pretty good time for us at the end of June. A lot of stretch targets, a lot of pressure. Fortescue will look to solar and wind power to replace the stationary power we currently have in the operations. The first 60 megawatts is installed, and we'll use solar power to power the electrolyzer to produce some green hydrogen. So that's also a project that we're currently investing in. The other one is our trains. Our trains are 2.5 kilometres long. They're the heaviest, fastest haul railway line in the world. So we've partnerships with an engineering company, and we're looking to construct electric batteries in those trains, and also to produce green hydrogen. That'll be another part of our testing in that regard as well. Green iron ore, which is basically leads to green steel. We have a team looking into these processes, and I have to say the research at the moment is at a commercially sensitive stage, so it's a bit too early to sort of comment a bit further in that regard. Current decarbonisation investments that we have, and this is probably something that Lee referred to earlier in his comments. We've actually been working on renewable energy for some time, so reverting to renewables isn't a new strategy for our teams, but obviously into the hydrogen total renewable is something that we're working on. So we've partnered with Alinta Energy, who's Australia's energy provider, on the Chichester solar gas hybrid project. We say that we're going green and we're using gas, but it will take some time to convert completely from diesel gas to hydrogen. So we're in that hybrid stage, and that project includes 60 megawatts of solar and high voltage power transmission. So that's something that we've been working on for about 2019, I think. So once this project's up and running, 100% of the Chichester hub, which includes 2 of our major producing iron ore mines, Christmas Creek and Cloudbreak, it'll actually provide daytime stationary energy requirements from the sun, with any extra energy required coming from battery and gas-powered facilities. And again, once this is completed, it'll reduce diesel consumption within the hub by approximately 100 million litres per year. So as you can see, it's something that's high on our agenda as well. The Pilbara Energy Connect project, as you can see there, it's a $700 million investment consisting of transmission infrastructure, 150 megawatt gas generation, and 150 megawatt solar PV plus a battery. The Pilbara Generation project is an investment of $450 million. It's the next stage of the Pilbara Energy Connect program. The project complements the $250 million transmission project, which will provide the low-cost power to the Iron Bridge magnetite project, which is due to start producing within the next 6 to 12 months. This project will build on Fortescue's previous energy initiatives, including the Fortescue gas pipeline, the conversion of the Solomon Power project from diesel to gas generation, as well as our partnership with CSIRO in developing the commercial hydrogen technology, which obviously at the end of the day is our ultimate goal. Fortescue Future Industries, again, it's something that will be driving a lot of our projects, particularly those in our global portfolio. Based in South America, we're looking at a few opportunities, and Regina can tell you a little bit more on the wind, solar opportunities that we have here. And, to export green energy, I mean, the high intensity, low cost of green energy is what we need to battle climate change. And we've entered into agreements to assess these opportunities, and that's in Australia as well as overseas. Climate change is a global issue. It's not something just for Australia. And it's something that government and industry need to address. It's a joint effort. As I mentioned previously, we've always followed a disciplined framework and policy when it comes to our investments.
and the funding for any of these projects would be secured without any recourse to Fortescue. And also a 10% of our net profit after tax will be allocated to FFI projects going forward. Again, a rapid development, it's our track record. We have the ability to develop large, complex projects. We tend to build, own and operate this infrastructure. And all of this infrastructure that we're looking at needs to be converted to green energy. And it falls in line with our company values, innovation, courage, and a determination, generating ideas and achieving stretch targets. I mean, to work on something of this complex and global scale, you definitely need the achieving the targets, the courage and the determination to step out and actually try this and give it a go. So with the values, we believe we can achieve the stretch target of neutral emissions by 2030. Clean energy, powered by renewable energy, stakeholder engagement. We're working with our local stakeholders. We're ensuring our communities are involved where we can. At the end of the day, our communities are a key part of our operations. So just to go through, our purpose, I just sort of spoke about this. The FFI values are the same as the Fortescue values. It's integrated in everything that we do. And just to end with a couple of key messages for Fortescue's development of green energy. We will achieve carbon neutrality by 2030. It's 10 years than its previous targeted announcement, but we're very confident that we can achieve it. We're joining the global battle to defeat climate change, transitioning from being a major fossil fuel importer to a major clean and renewable energy exporter. That's our ultimate goal, to move away from diesel and be completely green. And we have a history of setting these stretch targets, and the industry is underpinned by a pathway to decarbonisation, and that includes the development of green mining, and hopefully it's not just Fortescue mines that are looking to convert to totally green energy, but also all those major projects and mining companies across the world. So that's sort of my update. FFI, that'll take us through the global leadership position in the green energy. So like I said, we have Regina on the line as well. So if there's any technical questions in that respect, she's more than happy to answer that as well. Thank you, Alejandra. Muchas gracias, Cristín, por tu intervención. Bueno, como les comentamos, abajo en la pantalla de la parte inferior está el Q&A en caso de que tengan alguna pregunta. Nos queda muy poco tiempo en realidad, porque queremos mantenerlo hasta las 6 de la tarde, como les prometimos, pero veo una pregunta que es sobre que si se ha tenido en cuenta la integración del hidrógeno en los sistemas de generación de energía basados en las fuentes renovables. Hasta el momento lo que me acaban de contestar es que justamente ese es uno de los objetivos de la hoja de ruta que está elaborando el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía y con el apoyo del BID. Hoy conocemos que hay algunas empresas que están haciendo investigaciones, pero aún no hay una implementación como tal. Entonces, en caso de que tengan alguna pregunta, por favor, para los panelistas, no deben utilizar el Q&A. En caso que tengan preguntas adicionales, por favor, nos pueden mandar también un correo y nosotros podemos contestarles o enviarles las preguntas a los panelistas para que nos hagan el favor de contestar. Ay. Me llegó una pregunta, es para CSRO justamente, hemos visto el grandioso trabajo de CSRO tanto en Australia como en Chile. Nos gustaría profundizar un poco cómo ven la perspectiva en Colombia y su posición a nivel internacional. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que Andrés Sarmiento comentó, a mí me parece que la experiencia australiana y en particular la transición desde los combustibles fósiles al hidrógeno verde es algo que hay que mirar con mucha atención.
Alguien también señaló que en esto no hay que reinventar la rueda. Segundo principio rector, simpleza en esto es lo mejor. Hay países que llevan 5, 7 años trabajando en esto. La presentación que hizo Lee de NIRA habla algo que además a mí en lo personal me gusta mucho de Australia en general, es la capacidad que tiene de sistematizar información estratégica, técnica, relevante y ponerla en la web. La cantidad de conocimiento que Australia genera es absolutamente extraordinaria. Así que yo los invito sinceramente a que busquen información porque allí están todos los tips que Colombia necesita. De verdad lo digo. Entonces, yo creo que lo que el gobierno creo que tiene que hacer es, primero, a partir de este roadmap, identificar los 3 o 4 ejes rectores de la estrategia, de corto y mediano plazo en particular, la posibilidad de generar cartera de proyectos, es algo que hay que empezar a hacer ahora en paralelo. Por lo tanto, si ustedes me sugieren que Colombia deberá hacer es destinar algunos millones de dólares ahora a levantar cartera de proyectos. Porque teniendo proyectos, inversiones va a haber. Entonces, si tú me preguntas eso y la transición, obviamente el gran desafío va a ser apostar por las renovables, por una parte, y generar en el fondo generación de energía barata que permita finalmente generar en el mediano plazo hidrógeno verde, y en paralelo apostar por el hidrógeno azul, por la vía de buscar, ojalá estos distritos de hidrógeno, ¿no? Porque uno precisamente, en la lógica del hidrógeno azul, que lo que hace es finalmente capturar y almacenar el CO2, bueno, pero ese CO2 se puede ocupar para producir, por ejemplo, combustibles sintéticos. Por lo tanto, uno puede generar una cadena de producción y de valor donde, en el fondo, un subproducto de un proceso se transforma en un insumo para otro proceso. Y esas son tecnologías conocidas. ¿Ah? El proceso Haber-Bosch tiene más de 100 años. Y por lo tanto, allí está la clave, creo yo. ¿Ah? Y el último, quizás, elemento rector, me parece, es que el tiempo matters. ¿Ah? 2 de los colegas, Lee y creo que Regina, señalaron de que this is the time. Y por lo tanto no hay tiempo que perder. ¿Ah? Yo te diría que por ahí son los 3 o 4 elementos que me parece que son rectores en la estrategia colombiana. Gracias por la pregunta. Gracias, Orlando. Pues creo que no tenemos más tiempo para preguntas, lo siento, pero ahí las estoy ya tomando todas para mandárselas a los panelistas y pues espero estarles enviando pronto una respuesta. Quiero nuevamente agradecerles a todos su tiempo. Gracias a los panelistas, la verdad estuvo increíble la presentación de todos y yo creo que es un buen comienzo para este tema que es crucial para la transición energética en Colombia. Las presentaciones y la grabación se las vamos a estar enviando en los próximos días, entonces, y como les digo, cualquier inquietud, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Que tengan un buen fin de tarde. A los que están en Australia, un buen día y gracias a todos por su colaboración y su apoyo. Adiós y Muchas gracias. Saludos a todos. Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.